Hola, buen día, les saluda el ingeniero Juan David Pinilla Fajardo y en el día de hoy vamos a hablar sobre lógica y proposiciones. Bueno, dentro de la matemática discreta y pues dentro del, digamos, el mundo en general, cuando hablamos de lógica, pues hablamos como a la manera en la que se tienen que hacer las cosas pues por simple lógica, digamos de alguna manera. Eh, por definición, dice, en el estudio del razonamiento se refiere específicamente a si el razonamiento es correcto, es decir, a la manera en la que nosotros evaluamos las cosas y podemos desarrollarlas. La lógica se centra entre la relación entre las afirmaciones y el contenido de una afirmación en particular, es decir, a nosotros se nos brinda una afirmación y nosotros tendremos que analizar por consiguiente si es verdadera o es falsa, y a esto pues se le evaluaría como lógica. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un ejemplo que dice todos los matemáticos usan sandalias, cualquiera que use sandalias es un algebrista, y entonces en la última frase, en base a las dos anteriores, nosotros vamos a poder definir algo. Y por ejemplo, nos dice la última frase, por lo tanto, todos los matemáticos son algebristas. ¿De dónde sacamos que todos los matemáticos son algebristas? Porque pues dijimos que todos los matemáticos usan sandalias y cualquiera que use sandalias es un algebrista. Entonces, por lo tanto, si todos los matemáticos usan sandalias, pues todos los matemáticos serían algebristas. Nosotros podríamos evaluar lógicamente esta expresión y determinar que sería correcta. Para la matemática discreta nosotros vamos a usar métodos lógicos. ¿Y qué son métodos lógicos? Básicamente son una serie de procedimientos que nos van a permitir evaluar si una determinada respuesta es correcta o incorrecta. Y por ejemplo, de allí viene lo que son las proposiciones. Básicamente una proposición nos lleva a determinar si una oración puede ser verdadera o puede ser falsa, o sí o no, pero no puede tener ambas. A eso es a lo que nosotros le conocemos como proposición. Si una proposición no tiene una respuesta como verdadera o como falsa, podríamos decir que pues, no corresponde a una proposición, sino a otro tipo de enunciado. Y pues las proposiciones son a la vez tan importantes que son los bloques de construcción de cualquier teoría lógica. Vamos a ver unas proposiciones y vamos a determinar cuál de ellas sería una proposición. Dice, los únicos enteros positivos que dividen a 7 son 1 y el mismo 7. Si nosotros analizamos esta proposición, vamos a ver que 7 es dividido por 7 o 7 también se divide en 1. Entonces podríamos afirmar que esta proposición sería verdadera. Podríamos afirmar que esta frase es verdadera y por lo tanto sería una proposición. También pues tenemos acá la siguiente frase que me dice Alfred Hitchcock ganó un premio de la Academia en 1940 por la dirección de Rebecca. Fíjense lo que nos dice esta frase. Por ejemplo, yo no tengo en este momento pues el conocimiento de si se ganó en 1940 o no, pero yo podría decir en este momento que la respuesta a esta oración podría ser verdadero o falso, ¿cierto? Podríamos decir Alfred Hitchcock lo ganó, verdadero, o Alfred Hitchcock no lo ganó, sería falso. Entonces, por lo tanto, yo podría decir que esto también es una proposición. Después tenemos la siguiente, dice que para todo entero positivo n, o sea, para cualquier número que se represente por la letra n, existe un número primo mayor que n, es decir, que si por ejemplo yo digo que tengo el número 1, tendría que afirmar que hay un número que es mayor que él, que también es un número primo, y así sucesivamente hasta el infinito. Y pues, si ustedes recuerdan matemática básica, entenderemos que si es verdadera, ¿cierto? Y pues no importa si es verdadera o falsa, es una proposición. Después vamos a evaluar la siguiente, dice la siguiente, la Tierra es el único planeta en el universo que tiene vida. Vamos a analizar esta pregunta, la Tierra es el único planeta en el universo que tiene vida. Hasta la actualidad no sabemos eso, ¿sí? No tenemos una respuesta, entonces se podría decir, no sabemos, de pronto sea una proposición, pero no. Hasta donde sabemos, todavía no tiene vida, pero si hubiese vida en otro planeta, pues la respuesta sería verdadera, sería falsa, ¿cierto? La respuesta sería falsa porque habría otro planeta en el que hay vida, y si no aparece vida, pues la respuesta sería verdadero. Entonces, la respuesta a esta pregunta tiene solamente dos opciones de respuesta, o verdadero o falso, y por lo tanto es una proposición. Y vamos a ver la última frase, me dice compra 2 boletos para el concierto de Rock Unhated Universe del viernes. Fíjense que no es una proposición porque la respuesta a esto no sería o sí o no, simplemente pues sí, compra 2 boletos para el concierto, es como una orden, no es una pregunta como tal, sino es como una orden, entonces por lo tanto no se clasifica como una proposición. ¿Listo?
Para las proposiciones siempre las vamos a representar con letras como el P, la Q, la R, la S, la T, ¿sí? Casi siempre se usan este tipo de letras, ¿sí? Importante es que cuando estemos trabajando, si es una letra P minúscula, pues vamos a seguir trabajando con esa P minúscula, o Q minúscula con la misma letra Q minúscula, no importa si también las trabajamos en mayúscula, ¿sí? Y fíjense que acá nos brinda una proposición, me dice que la proposición P, que está enunciada ahí, es 1 más 1 igual a 3, pero entonces nosotros podríamos decir que esto es falso, ¿cierto? Y la respuesta a esta proposición sería falsa. Vamos a ver otro tipo de proposiciones. Cuando nosotros trabajamos de manera formal, cuando nosotros hablamos, nosotros podemos unir proposiciones, y nosotros podemos unir proposiciones con los conectores y o el conector o, ¿cierto? Vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos una proposición que me dice está lloviendo y hace frío, entonces nosotros uniríamos esta proposición a través del conector y podríamos determinar si es falso o no, ¿cierto? Y para esta proposición pues vamos a ver que tenemos varias opciones de respuesta. O también podemos decir la misma, está lloviendo o hace frío, ¿cierto? En la cual, digamos, no obligaría. Entonces, si ustedes se dan cuenta con la proposición y, nosotros de alguna manera obligamos a que las dos condiciones se cumplan, mientras que si yo aplico la proposición, el conector o, cualquiera de las dos se puede cumplir. Listo, vamos a verlo más acá adelante. Entonces, para denotar la proposición y, la vamos a representar pues en este curso, lo vamos a representar con este conector, y si vamos a representar el conector o, lo vamos a representar con esta V de alguna manera. Perdón. Permítanme la dibujo un poquitico mejor, se me fue una línea de más. Se dibujaría de esta forma, listo, ahí tendríamos nuestro conector B. Entonces fíjense que tenemos acá esta, y también nosotros vamos a tener otra que es el negado o es no, y este no lo vamos a representar de esta forma. En muchos otros autores lo representan con un apóstrofe, con una línea encima, pero pues nosotros vamos a usar, digamos, una notación de las más comunes, que viene siendo esta. Entonces fíjense que si nosotros queremos representar P y Q, entonces simplemente diría P y Q, o P o Q sería P o Q, ¿listo? De esta manera estaríamos representando estas dos proposiciones. Vamos a ver cómo la trabajamos. Fíjense, si P está lloviendo y Q hace frío, entonces con esta proposición le estaríamos afirmando diciendo que P y Q está lloviendo y hace frío, o P o Q está lloviendo, hace frío. Otra cosita, cuando nosotros hablamos de conector y, estamos hablando de conjunción, y cuando hablamos del conector o, estaríamos hablando de disyunción, ¿listo? Entonces conjunción cuando estamos, digamos, garantizando que las dos proposiciones se cumplan, disyunción cuando alguna de las dos se puede cumplir. ¿Listo? Fíjense, vamos a ver acá estas tablas de la verdad para estos conectores. Vamos a revisarlos. Fíjense que tenemos la proposición P y la proposición Q. ¿Y de dónde salen estas tablas de la verdad? Primero que nada, cuando nosotros tenemos dos proposiciones, para determinar la cantidad, digamos, de valores o de combinaciones posibles dentro de nuestra tabla de la verdad, simplemente vamos a tomar como base el 2 y lo vamos a elevar a la n, donde n, que viene siendo el número de proposiciones. Es decir, para este ejemplo, fíjense que nosotros tenemos 2 elevado, tenemos la proposición P y la proposición Q, entonces tendríamos dos proposiciones, 2 a la 2, nos daría 4 opciones, que son las que tenemos acá. ¿Cuáles son estas 4 opciones? Verdadero, verdadero, es decir, que la proposición P y la proposición Q sean totalmente verdaderos. En el caso anterior, por ejemplo, fíjense que está lloviendo y hace frío, voy a ponerla por acá, está lloviendo, y la otra proposición es hace frío. Esta sería la proposición P y esta sería la proposición Q. Listo, entonces la primera P, verdadero, verdadero, entonces es decir que si está lloviendo y está haciendo frío, pues entonces podríamos decir que la respuesta a esta proposición, es decir, a la
conjunción P y Q sería verdadero, ¿cierto? O sea, fíjense que P y Q me está diciendo, está lloviendo y hace frío. La siguiente, podemos ver en la proposición, está lloviendo, pero es falso que esté haciendo frío. Entonces, como está lloviendo, pero es falso que esté haciendo frío, esta proposición no se cumpliría porque nos estaría diciendo, está lloviendo y está haciendo frío. No, es falso. La siguiente también, acá estaría no está lloviendo, pero está haciendo frío. Y la siguiente no está lloviendo ni está haciendo frío. Entonces podríamos decir que la proposición, la respuesta sería falsa. Vamos a ver en el caso en el que sea la proposición o, perdón, el conector o en la preposición P o Q. Fijémonos, la primera entonces verdadero, verdadero, está lloviendo y está haciendo frío. Entonces, ¿qué nos dice la proposición? ¿Está lloviendo o está haciendo frío? Sí, es verdadero, está lloviendo o está haciendo frío. La otra dice, está lloviendo, sí está lloviendo, pero es falso que esté haciendo frío. Pero me dice la proposición, está lloviendo o está haciendo frío. Entonces, como está lloviendo o sería verdadera. La siguiente, está lloviendo, no está lloviendo, es falso que esté lloviendo, pero es verdadero que está haciendo frío, entonces por lo tanto se cumple esta. Y la última dice, es falso que esté lloviendo y es falso que esté haciendo frío, entonces por lo tanto la respuesta a esta proposición sería falsa. ¿Listo? Fijémonos que tenemos acá también dos proposiciones, una década tiene 10 años, un milenio tiene 100 años, entonces podríamos afirmar acá que una década tiene 10 años, sí, una proposición verdadera, un milenio tiene 100 años, es una proposición falsa. ¿Sí? Acá nosotros podemos afirmar, o bueno, podemos revisar acá, que vamos a revisar que X sea un número menor que 10 y Y sea un número mayor que 4. Entonces yo podría decir que, por ejemplo, si digamos que X es igual a 3, vamos a analizar esta proposición, y Y sea igual a 2. Y supongamos que tenemos la proposición P y Q, entonces donde P vendría siendo esta partecita de acá y Q sería esta parte de acá. Entonces vamos a revisar. Decimos P es 3. 3 es menor que 10, ¿cierto? P es 3 menor que 10, verdadero. Y Q mayor que 4, Y es mayor que 4, no, sería falso, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿La proposición P y Q se cumple? No, entonces la respuesta, ¿cierto? Sería falso. De esta manera podemos nosotros analizar o revisar las proposiciones de manera independiente. ¿Sí? Y acá tenemos otra proposición, ¿sí? Con la proposición O. Fíjense que acá lo que decíamos podemos representar así, acá también se puede representar el OR de esta manera, pues casi siempre se representa así. Lo importante es que tenemos dos proposiciones, P y Q. Vamos a trabajar con los mismos valores de la anterior. Decíamos que X era igual a 3 y Y igual a 2. Entonces, por lo tanto, acá podríamos afirmar, entonces tenemos la proposición P, que dice que X es igual a 3, 3 menor que 10, sí, entonces esta proposición sí es verdadera. Y la siguiente proposición, Y mayor que 4, no, esta proposición es falsa, pero como nosotros estamos evaluando es P o Q, ¿cierto? P o Q, entonces por lo tanto como P se cumple, Q no se cumple, pero solo estamos necesitando una de las dos, entonces por lo tanto esta proposición sería verdadera. ¿Listo? Acá les hablaba de la negación, esta proposición de negación. Básicamente tenemos acá P y el P o el negado de P o el no P, ¿cierto? Donde esta proposición sería verdadera y esta falsa, y si es falso pues se vuelve verdadero. Bastante sencillo. Entonces vamos a revisarla acá. Fijémonos que tenemos la proposición se calculó con 1.000.000 de dígitos decimales en 1964, pi se calculó con 1.000.000 de dígitos decimales en 1964. Entonces la negación de esta proposición, pues ¿cuál sería? Negativo, o acá el símbolo de no, p, entonces sería pi y se agrega esto, ¿sí? También podríamos ponerlo como es falso que pi se calculó con 1.000.000 de dígitos decimales en 1954, lo podríamos expresar de esta manera. ¿Listo? Ahora, ¿cómo evaluar una expresión? ¿Cómo podemos revisar
que una expresión, una proposición está bien o está mal. Entonces primero se evalúa el no, después se evalúa el y posteriormente se evalúa el v de alguna manera. ¿Sí? Digamos, esto sería como el orden lógico de la revisión de las proposiciones. Vamos a analizarla esta. Entonces fíjense que en este caso pues tendríamos que primero revisar este menos p, después revisaríamos esta proposición y por último evaluaríamos la que viene con el or incluido ahí. ¿Listo? Vamos a revisar si cada oración de los ejercicios del 1 al 8 es una proposición. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. 2 más 5 es igual a 19. ¿Sí? Esto sería una proposición, verdadero o falso. ¿Sí? Sí, dice que si la oración es una proposición, escriba su negación. Entonces acá, ¿cómo podríamos revisar, cómo podríamos evaluar si 2 más 5 es igual a 19? Pues primero que nada, esto es una sola proposición, o bueno, analizaremos como si fuera una sola proposición. Y pues fíjense lo que les dije, 2 más 5 igual a 19, puedo responder o verdadero o falso. Entonces por lo tanto, es una proposición. ¿Sí? ¿Cómo la podría determinar? Pues simplemente no P, ¿cierto? ¿Sí? Y acá podríamos decir que 2 más 5, ¿sí? ¿Cómo podremos decir que es falso? Entonces, igual a 19. Entonces acá es falso que 2 más 5 sea igual a 19. Es falso, ¿cierto? O es falso que 2 más 5 sea igual a 19. La podemos denotar de esta manera. También la otra, mesero, ¿serviría las nueces? Quiero decir, ¿serviría las nueces a los invitados? Ustedes se dan cuenta nada más en la pregunta que no es una proposición, porque la verdad tiene una ambigüedad ahí, entonces es difícil de responderla, entonces esta no sería una proposición. La otra, para algún entero positivo n, ¿cierto? Coma 19.340 igual a n por 17. Fíjense que es una proposición, simplemente me tocaría evaluarla y revisar si es verdadera o falsa, ¿cierto? Entonces en este caso sí es una proposición y pues me toca revisar si es verdadero o falsa. Si es verdadero, pues me toca establecer cómo puedo poner el conector para que me diga que no es verdadero, y si es falso, pues obviamente el conector para que me diga que no es falso. ¿Y listo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, este pélame una uva, esto no es una proposición. La línea tócala otra vez, San, corresponde a la película Casablanca. Entonces acá podríamos decir que sí o no. Y simplemente para ponerla en negativo, en menos p, podríamos decir la línea tócala otra vez no corresponde a la película Casablanca. ¿Sí? Y todo entero par mayor que 4 es la suma de dos primos. Todo entero par mayor que 4, 6. Entonces yo pienso que acá podemos analizar y revisar si es verdadero o no. Y fíjense que la última dice la diferencia de dos primos, pero no evalúa exactamente la pregunta, entonces no es una proposición. Simplemente es analizar cuáles son y cuáles no son proposiciones. ¿Listo? Vamos a ver. Lo siguiente dice, puesto que la proposición P es falsa, la proposición Q es verdadera y la proposición R es falsa, determine si cada proposición en los ejercicios es verdadera o falsa. Fíjense que tenemos dos proposiciones, P o Q, y me dice P es falsa, ¿cierto? P es falsa y Q es verdadera. Entonces P o Q, ¿qué será? Verdadera, ¿cierto? Acá me dice que esta es falsa y esta es verdadera. Acá también me dice el negado de P, si esto es F, entonces sería verdadero, verdadero o verdadero, pues también sería verdadero. Seguimos evaluando. Revisemos, recuerden que siempre se evalúa primero los negados. Entonces, fíjense que este no estaría evaluando todo el menos P o Q, entonces tenemos acá este P o Q, ¿cierto? Si esto es falso y esto es verdadero, entonces tendríamos que esto sería verdadero y después esto se volvería falso. Entonces falso o verdadero, entonces sería verdadera esta expresión.
Después lo mismo, evaluamos el otro lado, menos P, dicen que es falso, entonces sería verdadero. Y R es falso, entonces verdadero o falso, entonces la expresión sería verdadero. Y después verdadero y verdadero, pues esta expresión sería verdadero. Y así pueden terminar de resolver la ecuación. Entonces de esta manera pues explico más o menos cuál es una proposición, cuáles son los conectores referentes a cada proposición, y espero pues este video les sirva. Si les gustó, dejen un mensajito, compartan, suscríbanse, y agradezco por apoyar mi trabajo. Muchísimas gracias, que pasen una feliz día.